La inmensidad y el misterio del océano han sido desde siempre un espejo de las ambiciones y tragedias humanas. En sus profundidades reposan innumerables secretos de naufragios, pero pocos han resonado con la intensidad del carguero británico SS Gair Sopa. Este buque no solo se hundió llevando consigo una valiosísima carga de plata, sino que también selló, en las paredes de su enfermería, un testamento silencioso del heroísmo y la desesperación de sus últimos momentos. Su descubrimiento, en el año 2012, a casi 3.000 metros de profundidad en el Atlántico, a unos 486 kilómetros de la costa de Irlanda, se convirtió en una de las hazañas de recuperación más impresionantes de la historia, revelando además un conmovedor mensaje escrito que trascendió el tiempo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La última travesía y el torpedo fatal. La historia del SS Gair Sopa está intrínsecamente ligada a la brutal realidad de la Segunda Guerra Mundial. Construido en 1919 por los astilleros Northumberland Shipbuilding Company en el Reino Unido, era un carguero a vapor de 8.709 toneladas. Su función en tiempos de guerra era vital: transportar recursos esenciales a través de rutas peligrosas plagadas de la amenaza de los submarinos alemanes conocidos como U-Boats. La última travesía del Gair Sopa comenzó en la India, cargado con una enorme fortuna para el esfuerzo de guerra británico: 7 millones de onzas de plata, té y arrabio. El buque formaba parte de un convoy que se dirigía a Liverpool. Sin embargo, en un tramo crítico de su viaje, a principios del año 1941, el Gair Sopa se vio obligado a separarse del convoy, debido a la escasez de carbón y al mal tiempo. El capitán del carguero, el comandante Gerald Huddart, tomó la difícil decisión de navegar solo hacia el puerto de Galway, en Irlanda. La navegación solitaria lo convirtió en un blanco fácil. En la noche del 16 de febrero de 1941, el SS Gair Sopa fue interceptado por el submarino alemán U-101, comandado por el capitán Ernst Mengersen. El submarino disparó un torpedo que impactó en el carguero, hiriéndolo de muerte. La desesperación y el heroísmo en la oscuridad. Tras el impacto, la tripulación del Gair Sopa, compuesta por 85 personas, luchó valientemente contra el naufragio inminente. El comandante Huddart dio la orden de abandonar la nave. Las condiciones eran infernales. Una noche oscura, aguas heladas y un mar embravecido. Solo 2 botes salvavidas lograron ser lanzados al agua, llevándose a 32 hombres. Desafortunadamente, el fuerte oleaje volcó rápidamente uno de los botes y desapareció al segundo. Un único bote salvavidas, con 7 sobrevivientes, logró resistir las primeras horas. Sin embargo, la furia del Atlántico Norte no daba tregua. Después de 13 días, a la deriva, la comida y el agua potable se agotaron, y el frío implacable y el agotamiento físico reclamaron sus vidas uno a uno. Cuando el bote llegó finalmente a la orilla, solo quedaba un hombre con vida, el segundo oficial, Richard Ayres. Ayres había sobrevivido 13 días en el mar abierto, y su testimonio fue la única fuente directa de lo que sucedió en los últimos momentos del SS Gair Sopa. Su relato, recogido en los archivos de la guerra, confirmó el hundimiento del carguero y la pérdida de 84 vidas, pero el lugar exacto del naufragio permaneció como una incógnita marítima durante más de 7 décadas. La búsqueda y el hallazgo de un tesoro histórico. A principios del siglo XXI, la tecnología de exploración submarina había avanzado considerablemente. La leyenda del SS Gair Sopa no era solo una historia de guerra, sino también una promesa de un vasto tesoro. La empresa de exploración marina, Odyssey Marine Exploration, con sede en Florida, obtuvo un contrato del gobierno británico para localizar y recuperar la carga de plata del buque. El acuerdo estipulaba que la empresa recibiría el 80% del valor de la carga, mientras que el 20% restante se entregaría a la tesorería británica. La búsqueda fue metódica y compleja. El área de búsqueda, en el Atlántico Norte, es una zona de clima impredecible y corrientes profundas,
Finalmente, en septiembre de 2011, la compañía anunció el descubrimiento del pecio. El SS Gair Sopa yacía a una profundidad de 4.700 metros, aproximadamente a 300 millas de la costa irlandesa. La ubicación del buque lo situaba en aguas internacionales, lejos de cualquier zona protegida, pero su extrema profundidad lo convertía en uno de los naufragios más profundos jamás localizados para una operación de salvamento. La recuperación de la plata comenzó en el año 2012. Utilizando vehículos operados remotamente, o ROV, equipados con herramientas hidráulicas y pinzas robóticas de alta precisión, la Odyssey comenzó la monumental tarea de extraer las barras de plata. A lo largo de las operaciones, se recuperaron más de 110 toneladas de plata, valoradas en aquel momento en más de 200 millones de dólares. Se trataba de la mayor recuperación de plata documentada en la historia. El descubrimiento íntimo. El mensaje en la enfermería. Más allá del valor material del cargamento, el descubrimiento más profundo y conmovedor fue de naturaleza humana. Durante las inmersiones de los ROV para la documentación del buque y la recuperación de la carga, los exploradores se encontraron con escenas que el tiempo había congelado. El SS Gair Sopa se encontraba en una notable condición de conservación. La oscuridad, la falta de oxígeno y el frío extremo a esa profundidad habían ralentizado el proceso de descomposición. Los EROV pudieron filmar detalles asombrosos. La rueda del Mythennoetstam, timón aún en su sitio, botellas de refresco intactas y equipamiento de la época. Fue en la zona de la cubierta inferior, específicamente en la enfermería del barco, donde se realizó el hallazgo más personal y evocador. En las paredes de acero de la pequeña habitación, alguien había utilizado una tiza o un trozo de carbón para escribir una serie de mensajes. El más legible y conmovedor de estos textos era una despedida desesperada, un testimonio escrito en el calor del pánico, un adiós a la vida. Aunque las palabras exactas han sido objeto de debate y la visibilidad era precaria a través de las cámaras del EROV, el mensaje central traducía la agonía de la tripulación en sus últimas horas. Se identificaron frases fragmentadas que hablaban de la situación crítica, de la falta de esperanza y de una despedida final. Los exploradores pudieron vislumbrar: "Nos estamos hundiendo. Adiós a casa". Y de manera más precisa, se identificó un mensaje que decía: "No hay esperanza. El Gair Sopa se hunde. 316 a bordo. Adiós a todos". La cifra de 316 a bordo era incorrecta, pues el número real de tripulantes era 85. Sin embargo, este error humano solo sirve para enfatizar el pánico y la confusión que debieron reinar a bordo. El autor del mensaje, probablemente un tripulante herido o uno de los marineros que se preparaba para abandonar la nave, había intentado dejar un último rastro, un epitafio sellado en el acero. Era un grito desesperado en la oscuridad, un mensaje destinado a ser leído por nadie, pero que fue encontrado por la tecnología 71 años después. Dale like, suscríbete y comparte. El legado del mensaje. El descubrimiento del mensaje escrito en las paredes del SS Gair Sopa transformó la expedición de una mera operación de salvamento de tesoros en un rescate de la memoria histórica. Los arqueólogos y la empresa Odyssey se dieron cuenta de que habían encontrado más que plata. Habían encontrado un documento humano, la última voluntad de un grupo de hombres luchando contra la adversidad de la guerra y la naturaleza. La historia del Gair Sopa y el mensaje sellado en su enfermería se convirtió en un poderoso recordatorio de los sacrificios hechos durante la Segunda Guerra Mundial por los marinos mercantes. Estos hombres, a menudo olvidados en los relatos de batalla, se jugaron la vida diariamente para mantener abiertas las líneas de suministro que eran vitales para la supervivencia del Reino Unido. El carguero no logró su destino, y su carga no llegó a las arcas británicas a tiempo, pero su pecio se ha convertido en un monumento silencioso. El mensaje en la enfermería, aunque escrito de forma efímera con tiza o carbón, ha permanecido grabado en la historia. A casi 5.000 metros bajo la superficie, el SS Gair Sopa no es solo un naufragio,
Es un ataúd de acero que contiene una de las despedidas más profundas y auténticas jamás encontradas por la humanidad. El eco de sus últimas palabras sigue resonando desde el fondo del Atlántico, un testimonio eterno del coraje humano ante la inminencia de la catástrofe. El trágico destino del SS Gair Sopa se inscribe en la historia de la Segunda Guerra Mundial no solo por la valiosa carga que nunca entregó, sino por el extraordinario testimonio humano que preservó. Este carguero, fletado por el Reino Unido y hundido por un submarino alemán, U-101, en 1941, no logró llevar su preciada carga de lingotes de plata a las arcas británicas a tiempo. Su hundimiento fue una pérdida material significativa en el marco de la Batalla del Atlántico, pero su descubrimiento, a casi 5.000 metros bajo la superficie, reveló una dimensión mucho más profunda y conmovedora. Hoy, su pecio se yergue como un monumento silencioso y gélido en el lecho marino. El SS Gair Sopa no es simplemente un naufragio, es un ataúd de acero y una cápsula del tiempo que preservó el último aliento de sus tripulantes. Su esqueleto metálico, ubicado a una profundidad que lo protege de la mayoría de las actividades humanas, contiene tesoros materiales, sí, pero su valor más grande es inmaterial y profundamente humano. Un mensaje final. El corazón de la leyenda del Gair Sopa reside en el mensaje encontrado en la enfermería. Aunque escrito de forma efímera con tiza o carbón sobre una superficie, posiblemente una mampara o una pizarra, su contenido ha permanecido grabado indeleblemente en la historia. Se cree que este mensaje fue un último adiós o una súplica escrita por el oficial que coordinaba la atención médica a bordo, o quizás por uno de los supervivientes que intentó ser rescatado. Independientemente de la mano que lo escribió, su hallazgo por los equipos de exploración moderna conmocionó al mundo. El mensaje es una de las despedidas más profundas, auténticas y poéticas jamás encontradas por la humanidad en un naufragio. No solo narra la inminencia del final, la certeza de que el rescate no llegaría a tiempo, sino que también irradia una entereza y un estoicismo desgarradores. Es la voz del coraje humano, que se alza en el momento de la catástrofe ineludible. Este eco de las últimas palabras del Gair Sopa sigue resonando desde el fondo del Atlántico. El Gair Sopa nos recuerda que el verdadero valor de estos restos sumergidos no reside en la plata recuperada, más de 200 millones en lingotes, sino en la arqueología emocional. Cada pieza de acero retorcido, cada camarote vacío y sobre todo ese mensaje en la enfermería son testimonios eternos del coraje, la camaradería y la dignidad que sostienen a las personas ante el terror y la muerte. El Gair Sopa es, en esencia, un epitafio para los hombres que lucharon hasta el final, y su historia es una poderosa lección sobre la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad más oscura. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!